Hola a todos, bienvenidos a AutoExpert Latam. Debido a la cuarentena total a la cual nos encontramos sometidos aquí en Bogotá, Colombia, hemos decidido ahondar en una de mis mayores pasiones, la historia. El día de hoy hablaremos del gigante automotor norteamericano Chevrolet. Mi nombre es Sergio Orjuela, les doy una calurosa bienvenida a todos nuestros hermanos y seguidores en Latinoamérica. Prepárense porque hoy trataremos de resumir a partir de dos capítulos la historia del constructor más grande del mundo en el siglo XX. Hablamos de una de sus divisiones más importantes, si no la más importante, del grupo General Motors a través de Chevrolet. Para arrancar entonces, vamos a procurar ir contando de una manera muy detallada a partir de sus fichas clave, en este caso sus fundadores, cómo se fue desarrollando la historia de este gran constructor. La historia de Chevrolet precisamente está plagada de quizás engaños, estafas, abusos de poder y un sinfín de cosas más que vamos a ir explicando con mucho detalle a continuación. Bienvenidos y sin más preámbulos, empezaremos a hablar del señor Louis Joseph Chevrolet. Chevrolet es una palabra de origen francés, dado que este señor pues nació en la frontera franco-suiza, proveniente de una familia de relojeros. Luis nació en el año de 1878 y a muy temprana edad le encontró el gusto por el mantenimiento de bicicletas. El aprendizaje de estas técnicas, especialmente de la mecánica, le permitió que mientras desarrollaba ese trabajo, conociera a un magnate muy importante de la época. Estamos hablando del magnate inmobiliario de apellido Vanderbilt. Vanderbilt en algún momento llevó su triciclo motorizado al taller de Luis para que lo reparara. Quedó tan sorprendido el magnate de Vanderbilt que le sugirió radicarse en los Estados Unidos debido al auge del automóvil. Auguró un éxito total dado que pues evidenció en Luis mucho talento para trabajar las máquinas en este caso. Más adelante, con el paso de los años, iremos viendo que Luis se radicaría finalmente en los Estados Unidos. Ahora bien, vamos a mencionar que al poco tiempo de haber conocido al magnate, Luis decide radicarse en la capital francesa, me refiero a París. Allí trabajó para una firma muy importante de vehículos que era Darrac. Darrac. Allí en Darrac no trabajó más que 2 años, pero acumuló la suficiente experiencia para fortalecer aún más el bagaje técnico que ya había acumulado en su natal Suiza. Vamos a ver que para el año de 1900, Luis decide viajar a los Estados Unidos en compañía de sus dos hermanos, de Gastón y de Arthur. Vamos a ver con un poco más detalle también a qué se dedicaron este par de hermanos, donde uno de ellos pues sufrió un trágico final en una competencia automovilística. Fue preparador y piloto para una de las divisiones de lo que se conocería más adelante como General Motors. Hablo de Buick. Y en ese entonces, pues debemos destacar que entre 1908 y 1910, Luis fue preparador y piloto a la vez. A Luis se le conoció gracias a los medios y a su palmarés deportivo como el francés atrevido, dado que pues impone dos récords mundiales de velocidad entre 1908 y 1910 y a su vez logra vencer 3 veces al líder máximo de las competencias automovilísticas de la época en los Estados Unidos. Este piloto se conocería con el nombre de Barney Oldfield, para tener muy en cuenta, bautizado por la prensa como el francés atrevido. Ahora bien, una vez acumulados estos triunfos, estas cosechas a nivel deportivo, a Luis se le mete en la cabeza y se le convierte en algo obsesivo poder producir un vehículo con su nombre. Para ese entonces, él decide aliarse con su mejor amigo. Este amigo pues, se conoce o se conoció como Etienne Planche, un francés, que en este caso era el ingeniero. Con Etienne, Luis logró desarrollar un motor de 4 cilindros y un motor de 6 cilindros, pero desafortunadamente no contaban
con el respaldo económico que requería la financiación de un proyecto de esta envergadura. En ese orden de ideas, se dedicaron a buscar, en este caso, un inversionista, una persona que pudiese financiar el proyecto. Fue cuando aparece William Crapo Durant. William Crapo, apodado en este caso como Billy, fue el pionero de lo que se conocería más adelante como GM o General Motors. William Crapo nació en el año de 1861 y es muy famoso el ser reconocido como el financiero de Boston. Este señor fue el pionero de la industria, fue uno de los pioneros más importantes de la industria automotriz estadounidense, junto con Henry Ford. Y en ese mismo orden de ideas, pues debemos destacar que este señor fundó la General Company of New Jersey, compañía que un par de años más adelante se conocería como General Motors. Es importante destacar que William Crapo, ese primer apellido le hace honor a muchas de sus estrategias de negocios, dado que realmente ejerció como un crápula. Vamos a ver más adelante qué afirmación respalda lo que acabo de decir, porque la jugada que le hizo este señor a Louis Chevrolet fue algo terrible y desafortunado para su socio. Vamos a ver que este señor creó el sistema de negocio empresarial o de grupo empresarial multimarca, lo que más adelante conformaría el grupo General Motors como sus divisiones Chevrolet o Chevrolet, su división de Buick, de Pontiac, de Oldsmobile, de Cadillac, de Saturn, incluso de Geo, su división de GMC. A eso me refiero con la creación del grupo empresarial multimarca. Para ese entonces, la General Company of New Jersey ya tenía un holding que se conformaba por las siguientes filiales. La primera de ellas y la más importante era Buick. En ese entonces ya se hablaba de la marca Buick. Una segunda marca era la Little Motor Car o Motor Corporation, que se dedicaba a producir vehículos de bajo costo y con motores muy pequeños y económicos. Una tercera marca que representaba el grupo era la Republic Motor Company, que era una marca dedicada exclusivamente a la producción de utilitarios, y una cuarta que era la Mason Motor Company. Esta última se dedicaba única y exclusivamente a la producción de plantas motrices o de motores para abastecer a las tres marcas anteriores. Bueno, para avanzar entonces, el 30 de mayo de 1911 es anunciado un nuevo automóvil con la marca Durant Chevrolet. En ese orden de ideas, pues debemos decir que como parte de la realidad que se menciona aquí en la parte superior, parte de la realidad es que Louis Chevrolet pues quedó en desventaja con un paquete de acciones realmente minoritario y nombrado solo como consultor de la empresa que llevaba su propio apellido en este caso. Bueno, ahora que tenemos la oportunidad de ver el primer logotipo de Chevrolet, el primer logotipo de Chevrolet no fue el corbatín o el famoso bow tie, fue simplemente la escritura de la palabra Chevrolet de manera cursiva. Durant usó pues el apellido Chevrolet para crear el nombre de la compañía y obviamente de alguna manera tomar ventaja o aprovecharse de la fama acumulada por el piloto. Luis ya era una persona muy conocida a nivel, no solamente a nivel norteamericano, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Y esta persona, Crapo Durant, se aprovechó del nombre y de la fama que ya acumulaba este. El 3 de noviembre de 1911 se funda finalmente la Chevrolet Motor Car Company en West Grand Boulevard, una localidad de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Este fue el primer logotipo que se incorporó en los vehículos Chevrolet de la época. Bien, es importante que dentro de la idea empresarial que ya traía el señor Crapo Durant, se decía, pues en este caso, que pues lo más importante era crear cuanto antes y producir cuanto antes el famoso Chevrolet C-Series, el famoso Classic Six. Vamos a destacar un par de detalles técnicos de este vehículo
Era un vehículo que se movía gracias a un motor de 4.900 centímetros cúbicos, producto de una configuración de 6 cilindros en línea. Costaba $2.150 para la época. Se produjeron 2.999 unidades para el año de 1912, que fue cuando se lanzó, y un año más tarde, en 1913, esa cifra llegó a 5.987 unidades producidas por Chevrolet. Bueno, vamos a comenzar aquí con los problemas. Los problemas, dos años más tarde de haber suscrito la alianza entre Durant y Chevrolet, empezaron los problemas. Los problemas empezaron básicamente porque los dos tenían una idea muy diferente de lo que sería la marca, de lo que sería Chevrolet, de los objetivos, de la misión de Chevrolet. Mientras Durant buscaba que la marca se dedicara a producir vehículos económicos, vehículos baratos dentro del grupo General Motors, la idea que tenía Luis Chevrolet, el piloto, pues era radicalmente diferente, porque él pretendía que sus vehículos fuesen reconocidos por ser de lujo, de ser vehículos de altas prestaciones y con un nivel de refinamiento elevadísimo. Fue cuando en diciembre de 1913 Louis Chevrolet abandona su propia compañía, abandona la Chevrolet Motor Company, vende muy mal las acciones que un par de años más adelante pasarían a ser millonarias con el pasar de los años, obviamente. Y algo muy interesante y a la vez doloroso es que por obligaciones del contrato firmado con el señor Durant, Chevrolet no podía hacer uso de su propio apellido. Bueno, para 1900, hablamos a finales de 1913, comienzos de 1914, es importante destacar de dónde resulta el famoso bow tie. Bow tie en inglés traduce algo así como el corbatín. El famoso corbatín, uno de los logotipos pues, más conocidos del mundo, junto con el nombre Coca-Cola, por ejemplo, fue creado o fue desarrollado a partir de un viaje del señor William Crapo Durant a París, Francia. Se dice que esta persona pues se obsesionó con uno de los papel tapiz que adornaban las habitaciones del hotel en donde se hospedó. Él decidió arrancar un pedazo del papel tapiz que incorporaba o que presentaba esta misma forma y ese pequeño pedazo se lo llevó consigo de vuelta a Detroit, en los Estados Unidos, para desarrollar ese mismo año el logotipo que identificaría a la compañía. Fue allí, ya a comienzos de 1914, que aparece el primer logotipo de Chevrolet usando el famoso bow tie o corbatín. Bueno, este mismo año, para 1914, hay un vehículo muy famoso que se produce durante este año y es la serie H o el Chevrolet H Series. Es importante porque, uno, el costo que implicaba pues, poder comprarlo. Mientras el primer vehículo costó $2.150, el Chevrolet H Series o Serie H tenía un precio de $750, casi una tercera parte de lo que costó el famoso Classic Six. Es importante este precio inicial porque pues, permitió por obvias razones que se difundiera con una mayor rapidez en el mercado. Importante mencionar que fue el primer vehículo Chevrolet que incorporó un techo completo para la carrocería, un parabrisas y al interior también incorporaba por primera vez un velocímetro. Sí, ese famoso reloj que se utiliza para poder leer la velocidad a la cual está circulando el vehículo. Estos artículos, pues los que acabo de mencionar, el techo, el parabrisas y el velocímetro, eran accesorios disponibles a partir de un sobrecosto, pero pues ya se podía disponer de esos elementos dentro del vehículo. También fue algo muy importante y es que el Serie H fue el primer vehículo que llevó el logotipo, el bow tie, el nuevo corbatín que identificaba el logotipo de la marca a nivel mundial. Bueno, seguimos para 1917, 3 años más tarde, se hace el lanzamiento de la serie D o el D-Series, famosísimo porque fue el primer y único motor V8 producido por Chevrolet
durante la época. Vamos a mencionar otro par de detalles importantes acerca del D-Series o del Serie D, y es que utilizaba una válvula aérea para su motor de 4.700 centímetros cúbicos. En 1917, un motor de 4.7 litros podía producir 36 caballos de potencia. Se fabricaron más de 4.000 vehículos de esta serie D y permaneció en producción apenas durante un año, o sea, hasta 1918. Bueno, para 1917, el mismo año en el que se lanzó el vehículo que recién hablábamos, Chevrolet hace parte finalmente del grupo empresarial General Motors. Se convierte en una división o filial del famoso o del gigante industrial norteamericano GM. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con Luis, el piloto? ¿Qué pasó con Chevrolet, con Luis Chevrolet? Vamos a ver que pues él no se iba a quedar quieto. Luis junto con su hermano Arthur deciden crear una nueva empresa. El nombre de esta empresa era Frontenac, y la bautizaron como Frontenac Motor Company. Algo pues descabellado para muchos es llegar a pensar que el mismo Chevrolet trabajó en alianza para su principal rival. Óigase bien, Frontenac desarrolló y produjo culatas para los motores que equipaban los Ford modelo T, con el fin de que estos pudieran competir. Louis Chevrolet terminó produciendo culatas para los motores de la competencia. Este fue, de alguna manera, el siguiente paso que vivió a nivel industrial Luis junto con su hermano Arthur. Y debemos también destacar, estamos hablando de plena época de Primera Guerra Mundial. Frontenac también estuvo muy inmerso en la industria aeronáutica, produciendo motores. Debemos mencionar a la Stutz Motor Company. Trabajaron en la alianza junto con Frontenac hasta el año de 1922. Y ya para el año de 1927, desafortunadamente, la Frontenac Motor Company se declara en bancarrota. Bueno, en 1923, Chevrolet logra alcanzar el primer millón de vehículos vendidos en los Estados Unidos. Y a partir de allí debemos mencionar, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que hemos reunido los vehículos más representativos de cada década. Vamos a arrancar por la década de los 20, y el primer vehículo del cual debemos hablar es del famoso Chevrolet 490 Series o del Serie 490, lanzado en 1922. Para 1924 era de extrema urgencia poder producir vehículos utilitarios que permitiesen llevar cierto tipo de cargas, y fue cuando se desarrollaron los primeros chasis que permitían colocar diferentes tipos de carrocerías en la parte de atrás del camión. En 1924 se produce el Chevrolet Utility Express Truck, el primer camión que produjo Chevrolet en este caso. En 1929 se empieza a destacar el buen gusto de sus diseñadores por incorporar carrocerías cada vez más refinadas, con un gusto más deportivo y a la vez individualista. Aparece el primer coupé deportivo llamado el AC International Coupé. Bueno, aquí vemos uno de los primeros, se podría decir, de los primeros flyers publicitarios de los camiones Chevrolet. Este es un flyer que ilustra la publicidad de un camión, de un Express Truck de 1924. Este camión apenas costaba $550 en la época. ¿Qué se destacaba de este camión? Que era económico, que gozaba de una buena potencia, que tenía unas muy buenas prestaciones y a su vez la capacidad. Es importante que también destacaba que su chasis le permitía poder disponer de diferentes aplicaciones, fuese de estacas o de furgón en este caso para la época. En 1930, Chevrolet llega a la cifra de 7 millones de vehículos vendidos. Esto iba a toda velocidad. William Crapo, desde comienzos del siglo, sabía que la industria automotriz tenía todo el futuro por delante
y se avisora pues un éxito total a nivel industrial con estas cifras en apenas 10 años de continuidad. Bueno, para la década de los 30 debemos mencionar que en 1931 sale a la luz el Chevrolet Deluxe. En 1931 se perfecciona y se refina aún más el Sports Coupé. En 1937 sale el primer coupé deportivo que se llamaría el Chevrolet Cabriolet. Y para 1934 aparece por primera vez el Chevrolet Sedan. El objetivo de estos vehículos, pues había diferentes, en este caso, la misión de cada vehículo dentro del portafolio era poder atacar diferentes necesidades y cumplir diferentes expectativas. Siempre Chevrolet ha estado con la mira puesta en satisfacer las necesidades de la familia. Bueno, es aquí cuando en esta misma década de 1930 ya tenemos un portafolio bastante amplio de productos en Chevrolet que destaca en este caso pues el buen gusto, el nivel de refinamiento. Observemos la publicidad como mostraba la elegancia de las personas en la época, y esto de alguna manera buscó destacar también la imagen de la marca ante su propio público. En 1931 sale una nueva generación de camiones conocidos como los Confederate Truck, camiones de media tonelada, y ya en 1938 aparecen los primeros gigantes, los primeros Chevy Trucks gigantes, este conocido como el Chevrolet Truck de 1.5 toneladas. Bueno, encontré por acá para que tengan ustedes conocimiento, estos eran los dealers o concesionarios para la época de 1930. Aquí tenemos el concesionario de Buchanan's Chevrolet Dealer, ubicado en Spokane. Eh, Importante destacar la elegancia y a la vez la sencillez de lo que se conocería como los concesionarios, y a la vez las zonas en donde recibirían mantenimiento y servicio los vehículos. En 1933, Chevrolet logra la cifra de 9 millones de unidades vendidas. Esto iba a toda velocidad. La industria y el mercado norteamericano exigía año tras año cientos y cientos y cientos de miles de vehículos, como la evidencia esta cifra. Y fue cuando en 1934 debemos hacer un alto aquí y mencionar que para 1934 sale uno de los vehículos más icónicos de la industria automotriz norteamericana. Estoy hablando del famoso Chevrolet Suburban, o conocido como el AK, el AK Series o Serie AK. ¿Qué tiene de particularidad este vehículo? Era el primer vehículo de la época con capacidad para transportar cómoda y de una manera segura hasta 8 personas. El auto pues tenía un precio de lista de apenas $685. Con esto se estaba demostrando el cumplimiento del objetivo del señor Durant, que no era otra cosa que Chevrolet produjera y ofreciera vehículos de bajo costo. El auto, pues en este caso la Suburban, conocida como la Carry All, se vende con un motor de 3.4 litros de 6 cilindros, y este motor producía 90 caballos de potencia. Vamos a destacar un detalle muy importante relacionado con el nombre Suburban, y es que durante esta época muchos fabricantes utilizaron este nombre de una manera genérica, y fue hasta 1988 que el grupo GM, el grupo General Motors, decidió registrar el nombre Suburban. Importante, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, es destacar que para 1934 se incorporan las primeras suspensiones delanteras independientes en los vehículos del grupo General Motors. Bien, en 1941 se alcanza la cifra de 17 millones de vehículos vendidos por parte de Chevrolet. Y para destacar la década de los 40, vamos a comenzar por el Chevrolet Cabriolet. El Cabriolet salió en el año de 1941, un vehículo muy elegante y que gozó de muy buena aceptación en un nicho de mercado que no tenía la difusión que sí tenían vehículos destinados con fines familiares.
En 1941 también salió una variante de este mismo vehículo que se conocería como el Chevrolet Fleetline Sedan. Y en 1946 vemos que el crecimiento de las carrocerías fue algo exponencial. En 1946 se lanza por primera vez el Chevrolet Fleetline Aerosedan o Aerosedan, un vehículo muy grande y espacioso que se encargaría de sentar las bases del gusto por vehículos grandes, espaciosos y muy bien equipados que demandaba precisamente el mercado norteamericano. En 1946, muy famoso esta década porque aparecen las carrocerías Woody o carrocerías con paneles y molduras en madera a lo largo de sus carrocerías, especialmente en los laterales. En 1946 sale a la luz la Chevrolet Fleetmaster SW o Station Wagon. Bueno, aquí hay una gráfica que quise incorporar dentro de la presentación de Chevrolet, y es que para la década de los 40 fue muy famoso el desarrollo de estos grandes vehículos. Barnett era un fabricante, un especialista, un carrocero muy importante para la época en los Estados Unidos, y fue precisamente Barnett el que, gracias a una alianza con General Motors a través de su división Chevrolet, pudo producir este tipo de vehículos con una orientación especialmente para la industria funeraria. En 1949 sale a la luz el Chevrolet Funeral Coach, producido conjuntamente con el carrocero Barnett. ¿Qué destacaba de estos vehículos? Destacaba o argumentaban más bien, que tenían un costo muy bajo inicial de compra. De igual manera, el costo operativo era también muy bajo con respecto a la competencia. No estaban incluidos dentro de los impuestos federales, ya que la orientación de estos vehículos pues no era para uso público en términos generales. Tenía unos muy altos estándares de belleza y obviamente de rendimiento. Y adicional a eso, los servicios eran sencillos y económicos. Aquí finalmente destacaba que las carrocerías Barnett tenían una muy buen mantenimiento. Me refiero a esto de su valor en el tiempo. Eran vehículos que no perdían vigencia en términos de economía y a los cuales con el paso de los años no se les iba a perder mucho dinero. Bien, en 1940 también debemos mencionar la gran evolución que tuvo el portafolio de camiones. Vamos a ver que para 1940 sale el primer Chevrolet, el Heavy Duty Deluxe Stake, perdón, de 1.5 toneladas. Ese mismo año se producen las primeras carrocerías HD o Heavy Duty Cabover Engine. Estas cabinas pues tienen la particularidad de que la cabina estaba colocada exactamente encima del motor y por eso se conocían como las Cabover Engine. Estos camiones también eran de 1.5 toneladas. Por primera vez salen las primeras tractomulas o las primeras patinetas, como se le conocen aquí en Colombia, a las tractomulas que tienen un eje sencillo en la parte posterior. En 1940, perdón, sale el Chevrolet Heavy Duty Cabover Engine Chassis. Y para 1949 se producen las primeras furgonetas de reparto dirigidas especialmente para la industria postal o industria de correos. Estoy hablando básicamente del Chevrolet Sedan Delivery. Bien, empezamos a hablar de los vehículos, quizás uno de los portafolios de vehículos que más me apasionan. Estoy hablando de las camionetas de tipo pickup y nos remitimos al año de 1941. Para 1941 sale a la luz la primera Chevrolet Pickup Truck, a partir del mismo chasis o del mismo bastidor que incorporaba la Chevrolet Suburban, la serie AK. En ese orden de ideas, estas eran camionetas de tipo pickup con una capacidad para media tonelada y representaban en este caso una apariencia de diseño, una apariencia de exterior e interior bastante diferenciada de lo que se conocería hasta el momento en su portafolio de automóviles de pasajeros. Vamos a ver que en este caso, pues lo que se pretendía era ofrecer un diferencial muy marcado
entre el diseño de los automóviles y el diseño de las carrocerías para este tipo de camionetas. La Chevrolet Pickup Truck de 1941 fue producida en los Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Dinamarca, en Inglaterra e incluso en Corea del Sur. Aquí vemos cómo en apenas 22, 23 años, ya en diferentes regiones del mundo se producían los vehículos del portafolio Chevrolet. Bueno, 1942. Estamos hablando de plena época de guerra. Estamos inmersos en la Segunda Guerra Mundial y es importante con esta diapositiva mostrar que pues a causa de esta guerra, pues Chevrolet detiene totalmente la producción de vehículos civiles y se dedica totalmente a la producción de elementos militares. Aquí estamos hablando de producción de tanques, de aviones y de motores. Debemos destacar aquí esta imagen y es que uno de los aviones más famosos producidos por el grupo General Motors y especialmente por Chevrolet fue este avión, el B-25 Mitchell, que tantos éxitos acumuló durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en 1942, a raíz de las novedades a nivel social, pues se buscaba tener un impacto mucho mayor en el público, en el mercado, con productos que ofreciesen un plus adicional en términos de movilidad. Fue cuando aparece este vehículo tan especial. Cuando lo vi por primera vez pensé que era un limusín, una limusina, pero realmente esto no nada tiene que ver con una limusina, a excepción de su tamaño. En 1942, Chevrolet lanza la Chevrolet 15 Passenger War Workers Coach en alianza con un carrocero llamado Fitzjohn. Estos vehículos se lanzaron al mercado con el fin de ofrecer una opción de transporte simple y económica para operadores de plantas industriales, para personal que laboraba en bases aéreas y también en aeropuertos. La movilidad era un poco limitada, no había una suficiente cantidad de vehículos disponibles y estos vehículos fueron utilizados precisamente por las empresas para poder movilizar a sus operarios y empleados hacia sus lugares de trabajo. Bueno, continuamos en la década de los 40, seguimos y nos ubicamos en el vehículo más importante de esta década y terminamos en el año de 1948. En 1948 se da una ruptura total con respecto al planteamiento, al desarrollo y a la producción de camionetas de tipo pickup. Sí, estoy hablando de la Chevrolet Deluxe Pickup, un vehículo que gracias a su diseño, pues en este caso se viene a presentar después de la Segunda Guerra Mundial, un diseño posguerra, y algo muy importante es que fue descrito como el diseño más elegante de la época. Este diseño transmitía mucha elegancia y mucha fortaleza en términos estéticos con respecto a lo que se consideró de la anterior carrocería de las Chevrolet Pickup basadas en los bastidores de la serie AK. La transmisión manual, un detalle muy importante en estas camionetas y es que la transmisión manual ahora no iba montada en la base de la carrocería, sino en la misma columna de la dirección. Y en este caso, pues hubo algo muy interesante y es que se empezaron a ofrecer subproductos dentro de la misma referencia. Con esto me hago entender, el Deluxe Pickup para 1948 estaba disponible en la serie FP, que eran las versiones con capacidad de media tonelada, las series FR de 3/4 de tonelada y finalmente las series FS, que tenían una capacidad de hasta 1 tonelada. Bueno, iniciamos la década de los 50, quizás una de las décadas más interesantes en términos de estética. Ya se avecinaba, obviamente, unas tendencias de diseño con muchos boceles, con muchos cromados, con muchas alas que buscaban asemejar, en este caso, el diseño de los vehículos
a la industria aeronáutica. Y con esto debemos destacar que para esta década el portafolio del grupo GM pues era gigante, era enorme. Vamos a poner un ejemplo y es que el Chevrolet Bel Air, el famoso Bel Air, uno de los vehículos más icónicos de la industria automotriz estadounidense y quizás uno de los iconos también de Chevrolet, era comercializado ya bajo un nombre diferente y con ligeros retoques estéticos y de motores por las diferentes divisiones del grupo General Motors. Mientras se producía en Chevrolet el Bel Air, ese mismo vehículo era conocido como el Pontiac Star, también como el Oldsmobile 98, en Buick era conocido como el Roadmaster y finalmente en Cadillac se conocía como el Sedan DeVille. Con esto se estaba cumpliendo uno de los objetivos que desde sus inicios, y lo vimos desde el inicio de la presentación, tuvo el señor Durán: crear una estructura multimarca dentro del grupo empresarial. Entonces, estos 5 vehículos pues eran muy famosos porque en 1956 aparece el General Motors Four-Door Hardtops o las plataformas de 4 puertas con techo duro del grupo GM. Importante, para 1955 sale a la luz el famoso Chevrolet Nomad y para 1958 aparece el famoso Chevrolet Impala Sports Coupé. En esta misma década es destacable la aparición de variantes especiales con fines oficiales. Sí, es aquí cuando por primera vez aparece, en este caso, una variante de los modelos Chevrolet con fines públicos. Aparece el primer Taxi Cab o el primer Chevrolet Taxi Cab en 1952. Y para 1956 empiezan a aparecer las primeras unidades equipadas para satisfacer las necesidades del cuerpo policial. Este se conocería como el Chevrolet Police Car de 1956. En 1956 también se da una renovación del Chevrolet Taxi Cab y esa renovación de ese Taxi Cab también dio para ofrecer vehículos especiales, en este caso dirigidos para cumplir funciones del departamento de bomberos. Este era el Chevrolet 210 Four-Door Sedan de 1956. En esta misma década de los 50 vemos que su división de camiones, de trucks, pues no se iba a quedar atrás. En 1957 aparece el Chevrolet Panel Trucks. En 1958 aparece este gigante, un vehículo de casi 6 metros de longitud, el famoso Chevrolet Sedan Delivery del 58. Y aparece una renovación importante también, no solamente en términos estéticos, sino funcionales, de los camiones Chevrolet State Truck presentados en 1957. También aquí al lado derecho vemos un Chevrolet Low Cab Forward Truck de 1957 a su vez. Bueno, vehículos importantes. Vemos los vehículos más importantes de cada década y al final dejamos un espacio, una diapositiva para destacar los vehículos más importantes de dicha década. En la década de los 50, dentro del grupo Chevrolet, o más bien dentro de la división Chevrolet del grupo General Motors, debemos destacar 2. El primero de ellos, el Chevrolet Corvette de 1953. Por primera vez se utiliza la palabra Corvette en 1953 para dar luz a este hermoso vehículo. Esta generación de vehículos se conocería como la generación del Solid Axle o de eje sólido, dado que el eje trasero no era compuesto o estructurado a partir de una suspensión independiente, sino de un eje rígido. En este caso, pues debemos también mencionar que el primer Corvette de 1953 fue un pionero en la utilización de fibras de vidrio para la conformación de los paneles de la carrocería. Incorporaba un motor de 3.800 centímetros cúbicos, nada de V8, era un motor de 6 cilindros en línea que producía 160 caballos de potencia. Importante, en 1953 se produjeron apenas 300 unidades, todas ellas pintadas en el famoso color Polo White. ¿Qué tenía de particularidad ese color? Que al interior iría acompañado solamente de interiores rojos.
¿Qué otro detalle importante mencionamos aquí? Se sabe pues que de esos 300 vehículos producidos en 1953 a hoy, al año 2020, existen en perfectas condiciones más de 200 vehículos, dicho por el mismo grupo General Motors a partir de las reuniones y pues de los clubes que existen a lo largo y ancho dentro de los Estados Unidos que conforman pues obviamente propietarios de este tipo de vehículos. El costo inicial del primer Chevrolet Corvette de 1953 fue de $3.490. Y bueno, el segundo vehículo más importante de la década de los 50 para la división Chevrolet no es nada más ni nada menos que el Chevrolet Bel Air. Este Bel Air se produjo a partir del año de 1955. Importante porque fue el vehículo Chevrolet más exitoso de la época y sería recordado porque incorporaría por primera vez después de 1917 un motor V8 opcional. Entonces, debemos decir que este vehículo pues equipaba un motor V8 de válvula superior que era similar a los motores V8 que incorporaba en esa misma época la división Oldsmobile, el famoso Rocket 88 de 1949. ¿Qué se puede destacar de estos famosos Rocket 88, de estos motores V8? Que con 4.300 centímetros cúbicos de capacidad de cilindraje serían bautizados como los primeros small block de la época, los famosos motores V8 de bloque pequeño. Este nombre se convertiría en algo muy famoso porque con el paso del tiempo no solamente existirían los small block, los V8 small block, sino también los V8 big block de hasta 427 pulgadas cúbicas, algo así como motores de 7.400 centímetros cúbicos de capacidad. Bueno, algo interesante antes de que cambiemos la diapositiva del Bel Air es que para 1957 aparece por primera vez la inyección de combustible. Bueno, en 1958 me encontré esta diapositiva para que todos la conozcamos. Esta era la imagen que se utilizaba en los diferentes concesionarios, en los diferentes dealers en los Estados Unidos para la marca Chevrolet. Estamos hablando en este caso, poniendo como ejemplo, el concesionario Capitol Chevrolet Dealer ubicado en Austin, Texas, para el año de 1958. Y comenzamos la década de los 60. La década convertida en algo glorioso por la historia y que nos dejó la generación del rock and roll. Entonces, vehículos representativos de la época, no todos gozaron de de unos números o de unas cifras muy grandes en términos de ventas, pero vamos a ver que igual son representativos para la historia y para la marca Chevrolet. En 1963 se utiliza por primera vez la denominación Chevy acompañado de la palabra Nova. En el 63 aparece el Chevrolet Chevy 2 Nova 400. Y en 1965 aparece este famoso vehículo. Ya vamos a ver por qué es famoso el Chevrolet Corvair en su denominación 500 Sport. El Corvair fue uno de los vehículos más hermosos de la época, de la década de los 60. Lamentablemente fue un vehículo cuya fama la acabó un abogado. Este abogado, les prometo la reiteración del nombre de este famosísimo abogado. Este abogado interpuso una querella contra el grupo General Motors argumentando que el Corvair era inseguro a cualquier velocidad. Se hicieron una serie de estudios y de investigaciones y esta fue la muerte comercial para este famoso vehículo, el Chevrolet Corvair. En 1965 aparece el Chevrolet Impala en su versión convertible o convertible y en 1968 aparece el famosísimo Chevrolet Chevelle SS con un motor de 396 pulgadas cúbicas. También hubo un movimiento importante dentro del portafolio de trucks, de camiones, y debemos mencionar la famosa Chevrolet Suburban Carryall de 1960.
un vehículo considerado hermosísima tanto por Car and Driver como por Motor Trend en sus diversas publicaciones. En 1960 también aparece el Chevrolet El Camino. El Camino no era otra cosa que una station wagon convertida en pickup. Tenía un cajón o un platón bastante grande. Este vehículo se desarrolló fundamentalmente para tener como competidor a el famoso Ford Ranchero. El Ford Ranchero fue un vehículo que acumuló mucho éxito dentro del portafolio de Ford Motor Company y Chevrolet no se podía quedar atrás. Debía tener un vehículo de especificaciones similares y gracias a esto fue que nació la palabra El Camino. El Chevrolet El Camino and Delivery Sedan de 1960. En 1963 aparecen las primeras furgonetas de reparto de carrocería chata, conocidas como los Chevrolet Corvair 95, y en 1967 pues se produce una renovación de estas mismas furgonetas de reparto conocidas como las Chevy Van 108. Fue en 1967 cuando por primera vez Chevrolet utiliza el nombre de Chevy Van. Y bueno, aquí vemos que el crecimiento del portafolio de camiones fue algo extremadamente importante, porque para la década de los 60 pues ya teníamos unos camiones de muy buena capacidad, incluso tractomulas desarrollados única y exclusivamente para el portafolio de Chevrolet. Vamos a comenzar por el Chevrolet Chassis Low Cab Forward de 1960. Camiones con una capacidad en este caso que superaban las 3 toneladas e incluso más. En el 61 apareció el modelo C5309 State Truck. En 1962 aparece el modelo M8503 con capacidad para poder ubicar en este caso carrocerías de tipo Volco o volquetas. Y en el 62 también aparece el modelo 6203, el famoso Tilt Cab, que no eran otra cosa que las tractomulas más fuertes y poderosas producidas por el grupo en la década de los 60. Bien, para 1961, aquí tenemos, ofrezco excusas por la diapositiva, aquí debíamos presentar un dealer de Chevrolet en Freeport, New Jersey para el año de 1961. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a mencionar quizás uno de los vehículos más hermosos producidos hasta el momento por la división Chevrolet. Vamos a hablar que para 1963 se lanzó al mercado el Chevrolet Corvette en su versión Stingray. Este famoso Stingray era conocido como el split window, dado que en la parte trasera a lo largo de la carrocería desde el techo tenía una pequeña nervadura, fruto de inspiración de las mantarrayas, una nervadura que dividía la luneta trasera o el vidrio trasero en dos. Bueno, para la época este vehículo incorporó o le mostró al mundo en términos de diseño automotor un estilo increíble, un diseño increíble, una potencia bruta, ya vamos a ver por qué, incorporaron unos motores bestiales y obviamente un interior extremadamente bien equipado. El Chevrolet Corvette Stingray de 1963 fue un éxito inmediato. La fábrica, vamos a poner un ejemplo del por qué fue un éxito y es que la fábrica de Chevrolet ubicada en San Luis, Missouri, no logró satisfacer las demandas de la marca y este vehículo tuvo que fabricarse en 2 factorías más en diferentes regiones de los Estados Unidos. El convertible costaba $4,037 de la época y el coupé costaba $4,257. Algo curioso, porque generalmente en la industria del automóvil las versiones convertibles o cabriolet son más costosas que las versiones coupé. Aquí sucedía al contrario. Contaba con un motor V8 de 5.4 litros, inyección de combustible opcional, costaba para la época $490 adicionales y esta incorporación pues podía disfrutarse con 360 caballos de potencia. En 1965 aparecieron una nueva generación de motores conocidos como los 6.5 Turbojet
Y en el 67 se ofreció un motor V8 Big Block de 7 litros, de 7000 centímetros cúbicos, que ofrecía hasta 600 caballos de potencia. Al día de hoy, pues su precio, me puse a hacer la investigación del caso, y al día de hoy, gracias a subastas, un Chevrolet Corvette Stingray puede arrancar en los $135.000. Bien, aquí en el 64 vamos a ver otro concesionario, un concesionario Chevrolet, un dealer Chevrolet de 1964. Este era el Bob Peck Chevrolet Dealer, ubicado en Arlington, en el estado de Virginia. Otros vehículos importantes para la década de los 60, en este caso fue el famoso Chevrolet Biscayne. Este Biscayne, al igual que los Chevrolet mostrados a comienzos de la década de los 50, especialmente en el 52 y luego en el 56, pues el Biscayne también tuvo unas aplicaciones especiales muy interesantes. La primera de ellas, el Biscayne fue para la década del 60, de los 60, el vehículo favorito por el cuerpo policial. Estos Chevrolet Biscayne para la policía llegaron a incorporar inclusive el motor más poderoso producido por Chevrolet hasta el momento, que eran los famosos V8 Turbojet. Vamos a ver por qué este nombre le hacía honor a su capacidad y a sus prestaciones, dado que este famoso Turbojet V8 Power tenía dos configuraciones. Una configuración de 396 pulgadas cúbicas, eso es algo así como 6.4 litros, 6.400 centímetros cúbicos. Para la época producía 325 caballos de potencia, pero ese no era el motor más poderoso. El más poderoso era un Big Block, un bloque grande V8 de 427 pulgadas cúbicas, algo así como 7 litros, y que producía 390 caballos de potencia. Hubo otras variantes. Obviamente un taxi no debía garantizar las prestaciones de un vehículo con fines policiales, y aquí debemos destacar que las versiones Chevrolet Biscayne fueron muy famosas porque fueron muy apetecidas por los grupos de servicio público en los Estados Unidos y especialmente en la ciudad de New York. Estos Chevrolet Biscayne taxis ofrecían dos tipos de motores, más pequeños obviamente que los Biscayne de la policía. Un motor de 235.5 pulgadas cúbicas, algo así como 3.9 litros, que ofrecía 155 caballos de potencia a partir de un bloque de 6 cilindros en línea, y otro más de 283 pulgadas cúbicas. Este era un motor V8 de bloque pequeño de 4.6 litros que entregaba hasta 195 caballos de potencia. Vehículos muy famosos en la década de los 60. Y en el 67, vamos a ver que en el 67 vamos a ver que surgieron dos vehículos muy importantes dentro del portafolio, dos vehículos muy exitosos. El primero de ellos fue la renovación de las Chevrolet Pickup, introducidas en el año de 1967. Estas Chevrolet Pickups llevaron el diseño de los camiones a una nueva generación, a una nueva era. Debemos mencionar que estos vehículos fueron considerados en términos de diseño muy esbeltos y muy limpios. Las líneas, los trazos demostraban mucha elegancia, algo que hasta el momento no se veía en otro tipo de fabricantes. Y algo muy importante con respecto al diseño, y es que la impresión óptica al ver las camionetas las hacía percibir mucho más bajas y largas, mucho más estilizadas. Eso gustó mucho en esta generación de vehículos. El aspecto, en términos generales, el aspecto físico de la camioneta gustó mucho porque se hacía muy similar a un automóvil, alejado de lo que era ver un camión, por ejemplo. Eso sin dejar de lado que este tipo de vehículos no perdieron la robustez y la fortaleza característica de los camiones Chevrolet. Fueron muy famosos por sus volantes gigantes redondeados, y a su vez pues fueron como la base de inspiración o evocadores de otros vehículos muy importantes para la época dentro del grupo General Motors. Y no nos podemos ir sin mencionar
la nueva generación de Pony Cars. ¿Por qué hablo de Pony Cars? Este vocablo Pony Car viene de su asociación con lo que sería el lanzamiento del famoso Ford Mustang. El éxito acumulado por el Ford Mustang dentro de sus primeros años de vida, especialmente durante el primer año de vida, fue algo descomunal. Y a razón de esto, el grupo General Motors, a través de su filial o de su división Chevrolet, pues no se podía quedar atrás. Fue cuando en 1967 sale a la luz el primer Chevrolet Camaro. El Camaro sale a la luz en el 1967 y algo muy importante de este vehículo es que es considerado como un verdadero pony car. ¿Qué es un pony car? Un pony car no es otra cosa que un vehículo con una carrocería mucho más ligera y pequeña que los antiguos mastodontes de la década de los 60 y en este caso pues iban a incorporar motores muy poderosos. Generalmente las versiones de entrada incorporaban motores de 6 cilindros en línea, pero las versiones más musculosas pues llegaban en este caso a incorporar motores V8 de grandes capacidades. Con esto vamos a mencionar a reiterar que el Chevrolet Camaro surgió como una respuesta, una reacción al éxito comercial acumulado por Ford Motor Company a través de las ventas del Mustang. Y este Camaro pues introdujo una nueva generación de plataformas. Estoy hablando de bastidores. Se incorporó por primera vez la plataforma GM F-Body con tracción trasera. Aquí deberíamos hablar más bien de propulsión. Tracción si el vehículo es movido por las ruedas de adelante, propulsión si es movido por las ruedas de atrás. Hay una diferencia y es que si hablamos de vehículos de tracción, estamos siendo alados. Si estamos hablando de propulsión, estamos siendo empujados. Este vehículo estuvo disponible en los concesionarios con carrocerías coupé y a su vez con carrocerías cabriolet o convertibles. Utilizaron motores de 6 cilindros en línea o V8 y adicional, pues debemos mencionar algo muy importante y es que este vehículo se produjo en muchos lugares alrededor del mundo, no solamente en los Estados Unidos, también se fabricó en Filipinas, en Bélgica, en Suiza, en Venezuela e incluso en Perú. Aprovecho para darle un saludo muy especial a nuestros hermanos en nuestra República Hermana de Perú. Bueno, esto ha sido parte de la historia. Quisimos no alargarnos mucho. Vamos a parar en la década de los 60 para comenzar con la próxima década. Hemos llegado prácticamente hasta acá. Nos queda para el siguiente capítulo terminar la segunda parte de la famosa y obviamente apasionante historia de la división Chevrolet dentro del grupo General Motors. A todos ustedes los espero en el próximo capítulo. Si les gustó esta presentación, los invito a que la compartan, a que pregunten, a que difunden, a que no se olviden de activar la campanita y darle like para poder recibir oportunamente todas las novedades de nuestro canal. Los espero en el próximo capítulo de la historia de Chevrolet. Muchas gracias a todos.